asistencia médica. Este espacio es presentado por Catunazio Uruguay. Señores, estamos con el economista Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Muy bien, Juan, muy bien. Iniciando la semana con mucho trabajo, imagino que tú también. Sí, como es habitual. Ha sido un año intenso para ustedes, ¿eh? Y sí, la verdad es que este ha sido un año, desde el punto de vista de las relaciones laborales, con muchos elementos muy originales que, bueno, como nosotros hacemos un trabajo permanente de seguimiento de que, digamos, de los conflictos, de las negociaciones, de las estrategias de los actores, de cómo, digamos, de cómo se resuelven las cosas, cómo a veces no se resuelven y qué perspectivas hay. Entonces sí, en este tema ha sido realmente, nos llevó trabajo, digamos, llegar a las conclusiones. Claro, ha sido una época, por lo menos la percepción de la gente creo que es esa. A lo mejor eso se debe fundamentalmente a que en, digamos, los sectores en que hubo conflictos laborales que se manifestaron, por ejemplo, en paralización de actividades, son muy sensibles. La enseñanza es uno de ellos, ¿verdad? Es muy visible para la realidad de todos los ciudadanos, cuando hay actividades como la enseñanza, por ejemplo, que ingresan en el plano del conflicto. Pero fue un año, podemos decir concretamente, que la percepción de la gente está conectado con la realidad en este caso. Sí, totalmente. Es decir, en este semestre es, desde que se hace el cálculo de la conflictividad laboral en la Universidad Católica, es uno de los semestres de mayor conflictividad. Estamos hablando desde el año 85 hasta ahora, es decir, comparando los primeros semestres, ¿no? Anualmente veremos lo que da finalmente, pero comparando primer semestre de todos los años, este es uno de los más altos. Solamente el primer semestre del 87, que también hubo un conflicto importante en la educación y en salud pública, es el que sigue ¿no? Lo cual, bueno, es un hecho significativo. Y si uno lo toma en la tendencia del actual gobierno, hay claramente una tendencia creciente de conflictividad que ha llevado a que en el mes de junio es el año de mayor conflictividad es todo este periodo de gobierno. Claro, hay algunas explicaciones, algunas de ellas que se caen de madura, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la rendición de cuentas, pero ¿hay algo más en la conflictividad que la rendición de cuentas y la fecha límite de su presentación y de su aprobación? Fue el factor principal, ¿no? La educación explica las 2/3 partes de la conflictividad a nivel de sectores económicos. Además hubo un paro general, que es lo que lleva a que la conflictividad global también aumenta, pero sin duda la educación es el factor clave, la explicación de estas cifras tan abultadas. Y yo creo que se debe a una situación bastante particular, ¿no? Y es que la rendición de cuentas de este año tiene una importancia muy grande, porque, digamos, ¿qué pasaría de no tener logros en la actual rendición de cuentas? Esto significaría que en la del año que viene no se puede generar aumentos porque es año electoral. Claro. Y la legislación lo prohíbe. Esto significaría que se podría eventualmente obtener aumentos en el presupuesto que se va a discutir en el año 2015 y por lo tanto se va a ejecutar, si se establecen esos aumentos, en el año 2016. Esto significa que lo que no se logra ahora no se va a lograr hasta el 16, y en el 16 se va a discutir no con el actual gobierno, sino con el gobierno que surja de las elecciones del año que viene. Claro.
Ahora, Juan Manuel, si bien es cierto todo esto, ¿verdad? Que toma en consideración la situación real que se da, el panorama hacia adelante, había un compromiso de acuerdo ya entre las partes. ¿Qué fue esto? Un primer acto, digamos, que va contra la consolidación, digamos, de los grupos de acuerdo entre privados y públicos, y entre trabajadores y empleadores. No sé qué trascendencia darle, ¿no? Lo que digo es que este tema, el hecho de que se haya firmado un acuerdo, lo cual era el caso tanto de la educación como del conflicto que hubo en la Intendencia de Canelones, en donde los trabajadores, o sea, los mismos sindicatos que hicieron el conflicto fueron los firmantes del acuerdo. Esto para el movimiento sindical es un hecho raro, porque el movimiento sindical siempre, cuando digo siempre, digo históricamente, desde que uno tiene acuerdo, desde uno tiene recuerdo, pide que los convenios se cumplan. Y de hecho hay muchos conflictos cuya causa es el no cumplimiento de los convenios. Entonces, que se haga un conflicto por un tema que está acordado en un convenio es un hecho raro dentro del movimiento sindical, y los propios dirigentes así lo han manifestado. Es decir, dirigentes del secretariado han manifestado que esta postura es contraria a lo que es la postura histórica del movimiento sindical. Claro. Manifestaciones del secretariado, recuerdo ahora Ismael Fuentes, por ejemplo, dirigente de FUESI, claramente lo dijo con estas palabras, diciendo de que el impacto que podía tener en el futuro esto podía ser complicado para el movimiento sindical. Hay quienes señalan que los sindicatos han adquirido un poder últimamente que les hace prescindir de pronto de ese relacionamiento que ha caracterizado a estos años de gobierno, básicamente del Frente Amplio, ¿verdad? En el gobierno hay como una sensación, digamos que de desconfianza frente a la pérdida de control de lo que esos sindicatos, de alguna manera, de lo que los gremios en general deciden, y del panorama de conflicto que se ha dado en los últimos tiempos. ¿Cómo se ve desde el análisis esta situación? Bueno, los actores siempre se mueven de acuerdo a lo que es el marco jurídico y lo que es la situación económica. Claramente la protección a la actividad sindical, ya desde el gobierno de Tabaré Vázquez alcanzó digamos un nivel muy superior al de la historia del Uruguay, con lo cual, bueno, en algunos casos esto razonablemente es un marco jurídico que permite mover a los actores. Entonces, yo creo que es uno de los temas de polémica en las relaciones laborales, ¿no? En qué medida el equilibrio que tiene que haber entre los actores se mantiene o no se mantiene. Y hay diversas opiniones. Los empresarios dicen de que efectivamente no hay reglas que permitan compensar o equilibrar. Los sindicatos obviamente que están de acuerdo con la legislación protectora dicen que no, que esto es razonable y que en realidad esto no es un problema ni ha significado un problema para el funcionamiento económico. Es decir, como siempre ocurre con las relaciones laborales, hay diversas opiniones. Lo que es claro es que sin duda el movimiento sindical no solamente se ha fortalecido, sino que uno de los factores, en primer lugar, uno de los factores claros de que esto se logre es la propia acción del movimiento sindical, tratando de aumentar sus afiliados, de crear sindicatos y de aumentar los existentes. Pero el marco jurídico sin duda contribuyó a que esta acción tuviera resultados más positivos, ¿no? Claro,
desde esa perspectiva se habla además de un poder económico importante hoy por parte de la Central Obrera. Bueno, eso uno lo puede ver por los boletines, por las infraestructuras que tienen. Sí, es un hecho notorio, pero es lógico porque, digamos, aunque las cifras de afiliados, y siempre es un tema polémico, digamos, en cada congreso, por ejemplo, la cantidad de afiliados se dice que es mayor que la que se declara, y bueno, estos son cosas que uno ve a un dirigente que opina una cosa y la otra, pero lo que es claro es que la cantidad de afiliados a los sindicatos ha crecido muchísimo, que la tasa de afiliación en el Uruguay es muy superior a la de 10 años atrás, con lo cual es razonable que si pensamos que cada afiliado tiene que pagar una cuota, obviamente que los sindicatos son económicamente mucho más fuertes que antes. Y si uno lo ve en todos los elementos externos, que uno lo puede ver, por ejemplo, en los boletines, en los propios locales sindicales, sí. En la publicidad paga. Los clubes que tienen, que algunos tienen, otros no. O sea, hay muchos síntomas que muestran que los sindicatos sin duda tienen una capacidad económica superior a la anterior, ¿no? Claro. Ahora, Juan Manuel, en ese sentido, y tomando en cuenta, digamos, todo lo que significa y todo el peso que tiene en la vida de una sociedad, la conducción, digamos, de los gremios. Hay una vieja discusión que aparentemente se ha acentuado en los últimos tiempos y que son las manifestaciones de algunos dirigentes concretamente sobre realidades que tienen que ver con el país y que tienen que ver con el mundo, ¿no? Adhesiones implícitas, que de alguna forma parten del sector dirigencial, algunos de ellos ya con perfiles históricos de permanencia en la conducción de sus respectivos sindicatos o del PIT-CNT, pero que necesariamente no reflejan o no deberían reflejar, según la lógica, el pensamiento de todos los trabajadores. Es decir, muchas veces se habla, por ejemplo, se recibe, por ejemplo, a los trabajadores de Cuba. Pongo un ejemplo grosero, ¿no? Aparentemente se estaría bendiciendo una organización obrera que tiene prohibido hacer huelga o paro u ocupaciones. ¿Te imaginas una ocupación en Cuba hoy, en La Habana? Bueno, parece, digamos, por lo menos discutible o posible de discutir por muchos de los trabajadores a los cuales esa dirigencia representa. Y esa dirigencia muchas veces lanza no solamente reivindicaciones que son lógicas, compartibles, a partir de la realidad que viven los trabajadores, sino pronunciamientos políticos de mucho peso, que no necesariamente representa el pensamiento de todos los trabajadores. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuáles son las consecuencias de algo así? Que no es del todo nuevo, por supuesto, ¿no? Nada de lo que mencionás es, digamos, la Central de Trabajadores de Cuba viene desde hace años. Yo no sé, pero desde que me acuerdo, en todos los primeros de mayo hay un representante de Cuba que hace una intervención. Y bueno, y existen vínculos muy directos entre las centrales. Ahora, el problema es que, digamos, yo verdaderamente creo que el PIT-CNT es una central democrática, en el sentido de que todos los sindicatos tienen asambleas y tienen elecciones que permiten elegir o cambiar dirigentes si se entiende que los dirigentes no representan a sus intereses. Ahora, más allá de lo que uno podría pensar, el hecho objetivo es que los dirigentes que hoy existen son
dirigentes electos. Sí, sin duda. Mayorías. Eso no se puede discutir de ninguna manera.